en general que se deben. Así que este proyecto de ley, que ya dejó de ser proyecto, sino que ya es ley de la República, trae muy buenas noticias. Pasamos a la siguiente gráfica, donde vamos a visualizar y vamos a responder la pregunta que me hacía la Berni recién. ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto de ley? Vamos a hacer una distinción, ¿ya? Porque acá en el fondo la ley dice, aquellas personas que no consuman más de 15 metros cúbicos en el caso del agua en promedio, en el promedio de todos los meses del 2021, y en el caso de la luz, aquellas personas o grupos familiares que no consuman más de 200 kWh en promedio mensual, van a ser los beneficiarios de este proyecto de ley. Hay matices, ya lo vamos a explicar, pero es sumamente importante para que usted... Estas mediciones son bastante técnicas, ¿cierto? Correcto. Para que lo podamos entender en simple, estamos hablando de un promedio de boleta mensual de agua cercano a los 20.000 pesos y en el caso de la luz cercano a los un poquito más de 38.000 pesos. Ya, así que esa más o menos es la métrica que tenemos que usar para efectos de ver si es que estamos dentro o no de este parámetro. Pasamos a la siguiente gráfica. Tengo una preguntita con respecto a los beneficiarios. ¿Son solo personas naturales? Porque también hay muchas pymes que no han podido ponerse al día con sus cuentas básicas de agua, de servicio eléctrico, los restaurantes, por ejemplo, etcétera. Buena pregunta, Berni. La verdad es que sí, acá también vamos a incluir a las pymes. También son las personas jurídicas, las empresas, las pymes que están detrás, que lamentablemente también se vieron imposibilitadas durante el tiempo de la pandemia para poder asumir el pago de estos servicios básicos, quienes se van a poder someter a este beneficio. Acá hay varios tipos de instituciones públicas también que se pueden someter, hogares de menores. La verdad es que es bastante amplio el aspecto en el cual las personas se pueden someter a este beneficio. Entonces, ¿en qué consiste el beneficio? Lo vamos a pasar a explicar si usted está dentro de los márgenes que acabamos de señalar. Tenemos, la Berni ya lo decía, la Berni no súper matea. Mejor Berni vaya a acompañar a Felipe. Está bien, de acá, Felipe nunca se veía en su... Entonces, la Berni ya lo decía, el beneficio va a consistir en que vamos a tomar toda la deuda, toda la morosidad que se haya provocado desde, ojo, el 18 de marzo del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Ese es el periodo de deuda. Es el plazo, ya. Tomamos toda esa deuda y la vamos a dividir en 48 cuotas, ¿ya? Esas 48 cuotas, cada cuota, no puede ir con ningún tipo de interés, ningún tipo de reajuste, ningún tipo de cobro extra. Es completamente neto el valor, así que ténganlo presente. Ahora, muchos se podrán estar preguntando y decir, bueno, voy a tener que pagar el monto de esa división, ¿cierto? De la cuota. La verdad es que no necesariamente. ¿Por qué? Porque no vamos a pagar más del 15% de la boleta promedio. ¿Se entiende, cierto? O sea, déjeme preguntarle con más detalle porque aquí yo me estoy perdiendo, estoy un poquito lejos y la vista no me alcanza tanto. A ver, explíqueme ese punto, Felipe, porque no entendemos bien ahí. Ya, nosotros tenemos que sacar el monto promedio de las boletas de agua o de electricidad. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los 2 últimos meses del 2021 y sacamos el promedio de esas boletas. Muéstranos la gráfica entonces, Felipe, para ir entendiendo bien. Yo traigo un ejercicio. Pero mira, antes de pasar al ejercicio, déjenme explicarles bien todos los puntos para pasar al ejercicio de manera más rápida. Entonces, el monto de la cuota no puede exceder del 15% del valor promedio de la boleta. Ya vamos a explicarlo en mayor detalle y vamos a pasar ahí a la pizarra. Ya vamos a las matemáticas. Vamos a lo que no nos gusta justamente, pero bueno. No, porque entendemos. Por eso yo lo traía todo anotado y preparado. Esto está muy bien, no sé, cuando se cocina en vivo, traigo todo ya preparado. A la pizarra, ya. Exactamente. Sigamos. Ahora, ¿qué ocurre si yo soy parte del 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares? Este monto, que no puede superar el 15% del promedio de la boleta, me lo paga el Estado, lo paga el fisco. Yo no voy a pagar absolutamente nada. ¿Ya? Así que hay un subsidio directo del fisco que va a financiar la deuda que nosotros tenemos. Así que es súper importante. Oiga, perdonazo suena eso, ¿no? Es una suerte de perdonazo, si queremos entenderlo de esa manera, pero en el fondo es el fisco y el Estado quien va a pagar eso. ¿Ya? Así si es que después de las 48 cuotas queda un saldo. No, estamos hablando del monto que yo voy a pagar mensualmente, que no puede superar el 15%, ¿ya? Si quedara un saldo después de las 48 cuotas, esto independiente si soy de parte del 80% más vulnerable o no, el saldo se extingue para todos. No voy a pagar más de lo que ya se me pactó en estas 48 cuotas. Así que la verdad es que los beneficios son bastantes. Bueno. Y una parte muy importante que es lo último que tú... Exacto, ¿cómo va a operar esto? Hablo debería porque la ley recién salió, hay que ver cómo se va a ir plasmando esto con cada una de las instituciones, pero en el fondo esto va a operar en la práctica de manera automática, ¿ya? Igualmente aquellas personas que quieran apelar porque no calzan dentro de los parámetros de la normativa, hay plazo hasta el 31 de marzo para apersonarse
evidentemente de manera remota ante las Por instituciones supuesto. y poder hacer la solicitud. Así que son bastante buenos los beneficios. De todas maneras, y reiteramos el llamado, por supuesto, al más 569-51481313, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter. Videos. Oiga, cuéntanos su historia. ¿Cuánto le ha costado a usted tener que, en definitiva, ¿no es cierto?, hacerse cargo de los servicios básicos cuando se ha quedado sin trabajo, en plena pandemia? Tal cual. ¿Qué ha hecho? Oye, yo creo que muchas de las personas deben estar muy angustiadas también, porque en general, ojo, en nuestro país, las personas pagan sus deudas, ¿no es así, Así Felipe? es, sí. Somos buenos pagadores, y sobre sí. todo las mujeres, ¿ah? Así Entonces, ¿por qué Es digo esto? cierto. Porque muchos deben estar angustiados y dicen, ¿cómo voy a hacer esto para terminar efectivamente? Porque nadie quiere tener deuda con ninguna empresa, No, pues. menos con ¿Qué las cuentas de cuestión? servicios básicos, que No, son pues. esenciales para la subsistencia de una Totalmente. familia. Exacto, porque tú Sí. puedes decir, oye, ya, renegocio con el banco, etcétera, pero es que resulta que no te puedes quedar sin luz, no te puedes quedar sin Sin agua, agua, no te puedes quedar sin cuestiones básicas, gas, en el caso de los que tienen gas natural. Pero vamos a la pizarra. Claro, pasemos a la pizarra porque, bueno, yo entiendo, muchachos, que esto es un poco complejo. Entonces, pasémoslo Ya, a vamos a la concreto. a un ejemplo concreto. Oiga, me quedó bien bonito, ¿eh? Me Sí, quedó quedó lindo, me bonito ahí, gustó. unos La dibujitos. ampolleta me gustó. Se nota que es una ampolleta. La ampolleta- ¿cierto? Ya, excelente, Ay, yo no excelente. leo, me voy a Harto color. acercar. Claro. Oye, como vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a invitar a todos en sus casas a que vayan a buscar lápiz, papel, Eso. calculadora, para que ustedes bajen este ejemplo a Muy sus bien. montos promedios, a su realidad. Ya, así que... Ya. Yo pensé que era una genkidama. Ya. También. No, no importa, no Te importa. escucho mal desde acá. Oiga, aquí te escucho mal y veo mal. Chuta, que estoy bien. Bueno, cuenta de electricidad. Cuenta de electricidad. Vamos a bajar el ejemplo entonces a base de una cuenta de luz, ¿ya? Ya. Pensemos que el consumo promedio, que yo les dije, ¿cómo vamos a sacar ese consumo promedio? Es el promedio de los últimos 12 meses del 2021. Pensemos que el consumo promedio es de 15.000 pesos. Ya. Son 15.000 pesos en promedio que yo consumo de cuenta de luz, ¿ya? ¿Entre qué periodo vamos a contemplar la deuda? En el fondo, la deuda que yo generé, la morosidad por no poder pagar a la compañía de electricidad, se generó entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre del 2021, que es el periodo que contempla la ley. Ya. Pensemos que esa deuda alcanza la cifra de 135.000 pesos. O sea, yo Perfecto. debo 135 lucas a la compañía de electricidad. Oh, Y no sé perfecto. qué hacer, cómo pagarlo, ¿cierto? A ojos de esta ley, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les decía, si siguieron el paso a paso de manera Está súper bueno. precisa... Yo estoy entendiendo todo hasta el minuto, Felipe. Las 135 lucas que debemos Ya. la vamos a dividir en 48 cuotas, porque esa es la cantidad de cuotas que la ley establece. Esos son 4 años, ¿ah? Son 4 años. Es harto. Son 4 años que vamos a estar pagando Sí, esta cuota. Pero ojo, acá viene lo interesante. A ver. Si yo divido las 135 lucas que debo en 48, que es el número de cuotas que establece la ley, esto me va a dar una cuota mensual a pagar de 2.813 pesos. Estupendo. ¿Ya? Ya. Esto se va a adicionar, se va a sumar al consumo mensual. Claro. Cierto. Si yo ya consumo 15.000 pesos, voy a estar pagando 17.813. 813, ¿cierto? Porque se va a sumar. Pero acá viene lo interesante, A tal ver. vez se complejiza un poco, pero Vamos. sigamos atentos. Sigamos, yo hasta el minuto estoy ¿Se está entendiendo. entendiendo? Sí. Si siguieron Si nadie me atentamente, entiende, estamos dijimos, el monto de la cuota no puede exceder el Ya. 15% del monto promedio que yo gasto mensualmente. Que sería dijimos, de... 2.250 pesos, Excelente. ¿ya? Así que Entonces, se en tiene ese que- caso, no pagaría 2.813, sino que pagaría 2.250. el total a pagar Exacto. sería los 2.250 pesos. Ya, eso es lo que yo pagaría. Ahora, lo más interesante y el mayor beneficio para todos es que si yo soy parte del Eso me gustó. 80% más vulnerable según el registro social de hogares, no pago absolutamente nada porque estos Wow. 2.250 los va a pagar el Oiga, Estado. pero súper... Yo lo encontré súper clarito. Muy- A ver muy si clarito. sí, A ustedes. ver, ¿qué preguntas? ¿Yo puedo repactar a menos cuotas, por ejemplo, o son 48 para todos y se acabó? Excelente pregunta. Y lo otro, ¿y si por casualidad no puedo pagar nuevamente alguna cuenta? Se suman intereses, obviamente. ¿Esos Así es. intereses van a afectar a los 2.100? No alcanzo a leer los 2.100... 2.250. ¿Sí? Los 2.250. La verdad es que sí, porque esto se va a ir sumando. Recuerden que yo les dije se va a sumar al consumo periódico que nosotros Claro. ya tenemos mensualmente. Si yo incurro en morosidad, esa cifra sí va a estar afectada por intereses, multas, incluso reajustes, si es que esto se sigue postergando durante mucho tiempo. Y ojo con esto, sí me pueden cortar el suministro. Claro, pero ¿ya? el interés de esa, Claro. comillas, nueva morosidad tiene que ver con tu consumo Nuevo. Nuevo. claro. Nuevo. Eso. No, se no aplica. contempla lo anterior. Se suman. Porque, ojo, voy a generar una morosidad respecto de los 2.250. Si ustedes se fijan, si nosotros dividimos el total de la deuda, que eran 135.000 pesos, Sí. en 48 cuotas, me está arrojando el valor neto, que son 2.813. No me están aplicando ningún tipo de interés, Claro. no me están Nada, claro. diciendo el IPC está al 7%, me hacen el Exacto. reajuste, absolutamente nada. Ahora, si yo incurro en una nueva mora Ya. con el consumo del mes
más lo que ya debo de los 2.250 pesos, a esa boleta en mora sí se le van a sumar intereses al total. Me gustó la 17.000 y pregunta, algo. me gustó la pregunta la Bernie, no sé si es que de repente me pierdo un poco, pero si yo quiero pagar en menos tiempo, efectivamente, ¿cómo lo hago? No, 48. La ¿No ley se puede? establece que son 48 cuotas las que se pueden pactar y no Ya. más que eso. ¿ya? Oye, O sea, no pero puedo para- bajar a 24 cuotas. No se puede bajar. La ley Ah, establece te el plazo de entiendo. 48 cuotas. Felipe, solo para reforzar, Sí. que ojo que aquí nos podemos confundir. El consumo promedio, que tú llegaste ya al número de 15.000, 15 lucas. no es el mismo número que el 135.000. Tiene que quedar claro, porque algunos van a pensar que tengo que sacar el promedio de la deuda. Y no es el promedio de la deuda, es el promedio del consumo anual del último año. Exactamente. Este es el promedio mensual. Ya, si yo promedio el consumo de los 12 meses, me da, en el ejemplo que estamos Claro, usando acá nosotros, Porque son tiene 15.000 que quedar pesos. claro, porque es distinto la deuda que uno tiene versus el Exactamente. consumo efectivo que ha tenido en el Por último eso yo año. les decía, la deuda que nosotros tenemos es una deuda que data desde el 18 de marzo del 2021. Porque ahí se estableció, ¿no es cierto? Ahí se Exactamente, estableció, hasta ¿ok? el 31 de diciembre. Y si yo multiplico la cantidad de meses, que si no me equivoco son 9, me da una cifra de 135.000 pesos. Esa es la cifra total Claro. de la deuda. Y ¿ya? el promedio que Se obtenemos divide en 48. sumando la boleta de los últimos 12 meses, dividiéndola por 2. Exactamente. Bueno. No por 12, sino que son 9 meses. Periodo que va desde no, el periodo que 18 va de del ¿El consumo marzo 18 promedio? hasta el 31 de Yo diciembre. estoy del pensando en el consumo 2021. promedio, ¿sí? Porque tú dijiste el último año. Exactamente, para calcular el promedio son El los promedio, últimos 12 sí. del 2021. O sea, Así es. Oye, no, boletas de los últimos 12 meses. Si a este cabro no se le va una, no se le va una. Pero tenemos preguntas ya de las Oye, personas que nos están viendo ¿Qué es hasta cierto ahora. eso? No se le va. A ver, aquí tenemos una. Vámonos acá. A ver, ¿cómo se llama? ¿Tenemos el nombre de la persona que nos escribe o no? No está. Ay, por favor, mándenos los nombres también para poder también identificarlos con su nombre, ¿no? Ya. Ahí tenemos una, Felipe. Hola, tengo una deuda atrasada de la luz antes de la pandemia. ¿Puedo postular el subsidio? No, po. Miren, ¿se acuerdan que este tema de la postergación del corte de los suministros eléctricos, agua, incluso de gas por cañería, era un tema que ya se había discutido con anterioridad en el Congreso? Esto es una segunda ley, una segunda patita que tenemos, ¿cierto? En la ley antigua, la verdad es que se establecía la posibilidad de que las personas que ya acarreaban deudas con anterioridad a la pandemia podían incluso sumar esa deuda al beneficio que se pactaba que se establecía en esa ley antigua, que era la posibilidad de pactar hasta 48 cuotas. Ahí yo sí podía pactar menos cuotas. Claro, ¿ya? claro. En ese Claro, caso sí. antes se Ahora, esta ley no contempló esa posibilidad, ¿ya? Pero no se entiende 100% derogada la otra ley. Entonces, podríamos entender nosotros que podría eventualmente yo acogerme al beneficio que establecía la ley antigua en cuanto Claro. a sumar la Pero deuda anterior. Pero no a esta ley. O sea, no No a esta, en caso- sino que a la anterior. Porque esta tiene que ver con el tramo de tiempo, recordémoslo. Que va Así desde. es. En pandemia. 18 de marzo del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Es solamente la morosidad que se generó En entre ese ese tramo de periodo. tiempo. Así es. Totalmente. Así es. Tengo otra pregunta. Venga, Ya, perdona, nomás, estoy pues. llenando preguntas. Dos cosas. Primero, si la persona deudora fallece, ¿es Ya. heredable esa Buena deuda? Primero eso. Buena pregunta, ¿por qué? ¿Recuerdan la palabra complicada que les Pero, comentaba la sí, vez pasada? Anótela Innegable. porque Ah, en a mí, latín. a mí ya se me olvidó. A ver, Ese latín. Era... ¿Cómo era? ¿se acuerdan? A ver, háganme Era memoria. A ver. súper- a ver, algo con R. Una cosa O sea, no sé. era Era algo con era R. algo con harta R. Era... No llegué. prop- Vacunatum proteíste. Deudentum. Pero, espérese, ¿qué dice acá? Propterrem. Esta es una Sí. P, ¿eh? La tuve en la punta de la Una lengua todo el Sí, rato. es una P. Una P, ya. Propterrem, ya, ¿ok? Propterrem, porque las deudas Propterrem, esto es un nombre bien técnico, pero para que ustedes ahí vayan aprendiendo un poquito Sí, más, sí, ¿cierto? obvio. Son deudas que se abrazan, se amarran a la casa. En este No a caso, las personas. No a las personas. Ya. En este caso, la cuenta, por ejemplo, los gastos comunes, las cuentas de servicios básicos, se amarran a la casa, independiente que tienen un titular, pero van a quedar ahí pegaditas a la casa, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque también es súper interesante. Ocurre en muchos casos que la cuenta de la luz, del agua, no está a nombre, por ejemplo, del arrendatario que efectivamente tiene Sí. el problema, ¿cierto? Sí. Tiene incurrido en la mora, sino que Claro. la cuenta está a nombre del propietario. No, Claro. sí, Entonces un ahí tema. se nos va a Ese es un generar un problema problemazo. porque Es un este temazo. beneficio Súper problema está pensado ese. única y exclusivamente para el titular de la cuenta. Entonces, ¿cómo le acreditamos a la compañía que en el Bueno. fondo yo, arrendatario, que yo viviendo en esa casa 10 años y que la Exacto. cuenta no está a mi nombre, Felipe. soy quien tiene el problema? Ya, pero el heredero tiene que pagar la deuda. Pero Felipe, nos están llegando muchas preguntas, vamos a seguir revisando otra más. A ver, veámosla aquí en el video wall. Consulta, ¿las cuotas se pagarán con o sin intereses? Ya, O- acá la respuesta es una y no hay otra. Sin ningún interés. cual. Ya la cuota que se va a dividir en 48 cuotas no está con intereses, con ningún tipo de reajuste por inflación, nada, ningún tipo de recargo. Si usted ve en la boleta, que ojo, ya dijimos, debería operar de manera automática el cálculo y la aplicación en la boleta. Si usted ve que le están aplicando algún cobro extra, Patalee. alegue automáticamente. Patalee. Patalea Alegue automáticamente nomás. porque la ley es clara en señalar que
el monto que va a arrojar de esta división de 48 cuotas no va a estar grabado con ningún tipo de interés, ningún tipo de reajuste o recargo. Así que ténganlo Felipe, súper presente. ¿Cuánto tengo yo? O sea, no cuánto tengo yo, ¿cuánto tiene la empresa el derecho de cortarme el servicio por no pago? Porque, no sé, Una boleta. un mes, 2 meses, ¿hay algo establecido por Sí. ley? ¿Recuerdan ustedes el concepto de mora? Que siempre hablamos Sí. de él porque es súper relevante, porque Exacto. desde el momento en el que yo dejo de pagar oportunamente una deuda, desde ese momento el acreedor, que es la institución a la cual le debemos el dinero, tiene derechos. Al En este tiro. caso, la empresa del suministro básico tiene el derecho a cortarme el suministro. Ahora, nosotros sabemos que en la práctica, en la casuística, eso no ocurre de manera inmediata. Las empresas de servicios básicos dejan pasar varios meses para que la persona logre de alguna otra manera reajustar su deuda, ¿cierto? Pero si eso no ocurre, efectivamente, el corte del suministro, que era algo que no veníamos viendo ya hace varios años, 2 Por años eso. por lo pronto, en pandemia, va a empezar a provocarse a partir de este mes. De este mes, si yo dejo de pagar las cuentas, las empresas de servicios básicos ya están autorizadas para suspender el suministro. Imagínate, ¿Ya? es Así que, muy importante. ojo Ojo con ese Pero punto. por lo mismo vamos a más preguntas. Vamos a revisar otras preguntas acá. A ver. La siguiente. Hola, soy Marcelo de Pudahuel. Qué bueno, gracias. Grande, Ojalá Marcelo. que nos manden, que nos ese manden formato. los nombres Sí. para que yo pueda, y también de dónde nos escriben. O nos manden, oye, los videos también Los son videos, interesantes. claro. Si usted tiene para verlos también, pues. Para Ya. conocer al chico. Hola, soy Marcelo de Pudahuel. ¿Hay que tener registro social de hogares para postular este beneficio? Sí, si recuerdan, yo les comentaba que el subsidio... A ver, vamos a partir de un poquito antes. Yo Ya. les daba hace un rato atrás unos márgenes, si podemos volver a la primera gráfica, unos márgenes de consumo, de Ya, agua sí. y de electricidad, ¿cierto? Si yo estoy dentro de esos márgenes y pertenezco al 80% más vulnerable del registro social de hogares, el Estado es quien me va a pagar la cuota, ¿ya? Es el Estado, yo no voy a pagar Ahí absolutamente está la nada. gráfica, Felipe. está. Aquí está la gráfica, la próxima, perdón. Que habla sobre el consumo justamente ya. Ahí estamos. A ver. Las personas que no superen en promedio, en el caso del agua, una boleta de aproximadamente 20.000 pesos y en el caso de Ya. la luz 38.000 pesos y que además pertenezcan al 80% más vulnerable, y acá respondo la pregunta, Claro. si tengo que estar registrado, valga la redundancia, en el registro social Claro. de hogares, es el Estado quien va a pagar su cuota, ¿ya? Que ya dijimos no puede superar Claro, el 15% el promedio de 15%. la boleta, ¿ya? Sí. Ahora, muchos y muchas se podrán estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una familia numerosa, ¿cierto? Y consumo mucho más de lo Pero que... lógico, pues. Claro, en ese caso, si consumo mucho más de una boleta promedio de 20.000 pesos en agua Sí. o de 38 lucas, ¿cierto? En luz, Ya. en ese caso la verdad es que también me puedo someter al beneficio, pero ahí no es el Estado quien me va a subsidiar. Estas 48 cuotas se van a dividir, ¿cierto? El promedio de la deuda, soy yo quien lo va a tener que pagar, pero acá el beneficio para este segmento de personas, que también es importante, una vez se termine el periodo de las 48 cuotas, el saldo pendiente de pago se extingue automáticamente, o sea, no voy a deber más plata. Ya, así que por uno u otro lado, la verdad es que hay buenos beneficios y buenas noticias respecto a este proyecto de ley, que ya no es proyecto, es ley. Bien, pues Felipe, clarísimo, te pasaste. Te vamos a tener que poner algo parecido al doctor Bolsillo. No te podemos poner profesor Girafales porque ya lo... No, pobre, no. Ah, ya Escuchen, lo yo lo bautizaron bauticé ayer. Yo ya lo bauticé ayer. Pero vamos a buscarte un nombre a ti, porque realmente clarísimo. Que manden ideas. Pues. Sí, pues manden ideas ustedes también. Vamos a seguir, No, vamos a seguir respondiendo sus preguntas. Acuérdense, videos, mensajes de voz también, ¿por qué no? Más 569-5148-1313. Oye, me están soplando que parece que habló el ministro, Sí. futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vamos a estar con todo eso El y más, corpóreo. pero al regreso de este pequeño corte comercial.